Talasofobia es el miedo intenso a los grandes cuerpos de agua. Y nada ejemplifica esto más que si te imaginas en medio del océano, lejos de tierra, asomando tu cabeza bajo el agua con gafas de buceo y viendo la vasta y vacía extensión de agua oscura miles de metros debajo de ti. No tienes idea de qué tan profundo es o qué acecha allí, pero sabes que estás completamente indefenso ante lo que sea que pueda ser. ¿Sientes ese nudo en el estómago? Ese vacío en el pecho cuando imaginas la oscuridad infinita debajo de ti. Porque hoy voy a contarte 3 casos reales de buceo en aguas abiertas que te harán cuestionar por qué alguien querría sumergirse en el abismo. No son historias inventadas. Son tragedias documentadas que ocurrieron en algunos de los lugares más hermosos y más mortales del planeta. Si ya sientes ese escalofrío recorriendo tu espalda, dale me gusta ahora porque lo que estás a punto de descubrir te hará pensar 2 veces antes de meter un dedo del pie en el océano. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Respira hondo. Vamos a sumergirnos en las profundidades donde la luz no llega y donde el océano se convierte en un vacío negro e infinito que puede tragarte sin dejar rastro. Otra representación perfecta de la talasofobia es esa imagen icónica de un buzo parado en el borde de un acantilado submarino. Debajo de él está la nada oscura del océano profundo. Tienes que imaginar que hay cientos, si no miles de estos lugares alrededor del mundo donde alguna característica geológica ha resultado en un acantilado que se extiende tan alto desde el fondo del océano, que literalmente no es visible desde arriba. Cientos. Probablemente el más famoso de estos es el Gran Agujero Azul en Belice, porque el agua oscura y profunda en el sumidero crea un contraste increíble con el agua poco profunda y clara del área circundante. Un ejemplo menos conocido de estas caídas submarinas está en realidad frente a la costa de la isla de Vancouver, que se conoce simplemente como el Muro. Esta caída está a solo un corto viaje en bote desde la ciudad de Nanaimo y cae casi directamente hacia abajo hasta una profundidad de alrededor de 150 metros. De hecho, incluso dice en el sitio del tour que quieres estar absolutamente seguro de que tienes control de tu flotabilidad antes de meterte al agua. Si cometes un error, te desplomarás 150 metros en el océano oscuro. Desde la superficie, comienza un poco más como una plataforma poco profunda que no es muy empinada, pero a medida que desciendes más profundo, se convierte en una caída ominosa hacia la nada. Dicho esto, el muro está cargado de vida marina, tanto en el muro como en el agua. Incluso se sabe que tiene focas y leones marinos que curiosamente nadan hacia los buzos en el agua. Así que a pesar de cómo las personas con talasofobia puedan sentirse al respecto, sigue siendo un sitio de buceo popular. En octubre de 2013, 3 hombres planearon completar un buceo técnico del muro para explorar algunas de las secciones más profundas. El buceo técnico difiere del buceo recreativo, porque generalmente excede cierta profundidad y requiere entrenamiento y equipo especiales. Y debido a la profundidad, los buzos tienen que usar una mezcla de gas diferente al aire regular para asegurarse de que no sufran algo llamado narcosis de nitrógeno. Esto es usualmente una mezcla triple de nitrógeno, helio y oxígeno, que se mezclan en diferentes proporciones dependiendo de la profundidad. Esto significa que necesitas asegurarte de tener la mezcla correcta. De lo contrario, podrías desmayarte o sufrir varios otros efectos adversos. Para su buceo, tenían la intención de llegar a alrededor de 60 metros para revisar la vida marina. Aproximadamente 12 minutos en su buceo, ya estaban a esta profundidad cuando, de repente, uno de los hombres perdió el conocimiento y comenzó un descenso incontrolado por el muro. Su compañero de buceo nadó frenéticamente tras él y lo alcanzó a unos 76 metros. Intentó desesperadamente revivir al hombre, pero después de no poder hacerlo, ya sea debido al shock o algún otro error técnico, hizo un ascenso rápido e incontrolado. Este es otro gran error porque cuando haces buceos profundos como este, tienes que ascender lentamente basándote en el tiempo y la profundidad del buceo. Si esto se hace demasiado rápido, los gases disueltos en la sangre no emergen lenta y seguramente. Forman burbujas dentro de tu tejido y sistema vascular. Esto puede variar desde enfermedad de descompresión menor hasta el peor escenario donde estas burbujas pueden bloquear completamente venas y arterias. Esta condición, conocida como embolia gaseosa arterial, puede llevar a un derrame cerebral y un ataque cardíaco si estas burbujas viajan a los vasos en tu corazón y cerebro.
Así que para cuando el hombre salió a la superficie del agua, había entrado en falla cardíaca completa por la extensa embolia gaseosa en su corazón y cerebro. El tercer hombre salió a la superficie un poco más tarde sin problemas, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Las autoridades fueron notificadas y se lanzó una búsqueda para el hombre final que todavía estaba en el agua. Eventualmente fue encontrado 2 días después y se determinó que había perdido el conocimiento debido a toxicidad de oxígeno y narcosis de nitrógeno. Su cuerpo fue recuperado de la profundidad de 76 metros. Lo más aterrador de esta historia no es solo que murió, sino cómo murió. Imagina estar ahí abajo en la oscuridad, sintiendo cómo tu conciencia se desvanece, sabiendo que estás cayendo más y más profundo en el abismo. Y tu compañero de buceo te ve caer, pero está demasiado profundo para salvarte sin matarse a sí mismo en el proceso. Esa es la elección imposible que enfrentan los buzos en situaciones como esta. ¿Arriesgas tu propia vida tratando de salvar a alguien que probablemente ya está muerto? ¿O subes a la superficie y vives con la culpa de haber dejado a alguien atrás? El segundo buzo hizo esa elección, y lo mató de todos modos, porque subió demasiado rápido. El pánico lo mató tanto como la profundidad mató a su amigo. Y esa es la naturaleza cruel del océano profundo. No perdona errores, no da segundas oportunidades. Una decisión equivocada, un momento de pánico, y todo termina. Y lo peor de todo es que el primer hombre probablemente nunca supo que lo golpeó. Un segundo estaba buceando, explorando las profundidades, maravillándose de la vida marina. Al siguiente, la oscuridad. Tal vez sintió que algo estaba mal. Tal vez tuvo un momento de pánico cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. O tal vez simplemente se apagó como una luz, su conciencia desvaneciéndose mientras caía hacia el fondo del océano. Su cuerpo tardó 2 días en ser encontrado. 2 días flotando en las corrientes profundas, siendo movido por fuerzas invisibles en la oscuridad total. Y cuando finalmente lo encontraron, estaba a 76 metros de profundidad, exactamente donde su compañero lo había visto por última vez. No había caído más. Las corrientes lo habían sostenido allí, como si el océano estuviera guardando el cuerpo para que pudiera ser recuperado. Un hombre llamado Tom y una mujer llamada Eileen asistieron a la Universidad de Luisiana a finales de los años 80. Al conocerse, casi inmediatamente conectaron e incluso llegaron a casarse antes de terminar la escuela. Desde entonces, amigos y familiares dirían que la pareja estaba completamente enamorada. Amigos y familiares también los describirían como idealistas, y este idealismo eventualmente los llevaría a unirse al Cuerpo de Paz. Esta organización es un grupo de individuos voluntarios que viajan a varios países empobrecidos y participan en causas humanitarias. Su tour de 2 años los llevó a las islas de Fiji y Tuvalu, en el Pacífico Sur, y al final de su tour, ahora 10 años en su matrimonio, decidieron que irían a visitar la Gran Barrera de Coral. No solo era algo que siempre habían querido ver, estaba justo cerca de donde estaban estacionados. Además, cuando se conocieron, Eileen ya era una buceadora apasionada e introdujo a Tom a la actividad. Desde entonces, ambos amaban ir a bucear juntos, y qué mejor lugar para ir a bucear que la Gran Barrera de Coral. Este masivo arrecife está compuesto de casi 3.000 secciones individuales y se extiende por 2.300 kilómetros frente a la costa de Australia. No solo es el arrecife más grande de la Tierra, sino que también es tan grande que puede ser visto desde el espacio exterior. De hecho, es la estructura individual más grande hecha por un organismo vivo. También es hogar de un ecosistema increíblemente diverso que prospera en la hermosa estructura colorida. Esto lo convierte en un sitio increíble de contemplar. ¿Y por qué es tan popular con los buceadores? Hay muy pocos otros lugares que ofrecen buceo como la Barrera de Coral. Así que en enero de 1998, la pareja llegó a Australia, Port Douglas, para embarcarse en su aventura de buceo. Encontraron una excursión que llevaría a 26 pasajeros 40 kilómetros de la costa de Queensland a una sección conocida como el arrecife de St. Crispin. Esta es una de las muchas subdivisiones de la estructura más grande. Aunque está a una distancia decente de la costa, las expediciones frecuentemente llevan turistas a esta área para experimentar el magnífico buceo. Cuando llegaron al sitio de buceo, Tom y Eileen se pusieron su equipo de buceo y saltaron al hermoso agua azul del mar de coral. Un poco más tarde,
Los 26 pasajeros volvieron a abordar el bote como fue confirmado por un conteo de cabezas, y luego el bote regresó a Port Douglas, excepto que cuando la tripulación estaba haciendo el conteo de cabezas, 2 pasajeros saltaron al agua y luego volvieron a entrar al bote. Esto alteró el conteo y significó que en realidad les faltaban 2 pasajeros. Un poco después de entrar al agua, Tom y Eileen salieron a la superficie a la vasta extensión del océano con el bote en ninguna parte a la vista. Incluso estaban lo suficientemente lejos de tierra que no podían ver la costa, mucho menos nadar hacia ella si conocieran su dirección. Aquí es cuando habrían llegado a la horrorosa realización de que estaban varados en el océano. Otra cosa sobre esta área frente a la costa de Australia es que es conocida por sus masivos tiburones tigre de 5 metros de largo. Todos los peces y otra vida marina son el terreno de alimentación perfecto para estos grandes depredadores, sin mencionar el hecho de que Tom y Eileen no tenían comida ni agua y ninguna forma de contactar a nadie para pedir ayuda. 2 días después, el capitán del bote de expedición estaba limpiando algunas de las pertenencias sobrantes y encontró 2 bolsas. En las bolsas estaban las carteras y pasaportes de Tom y Eileen Lonergan. Al encontrar estos, debe haberse dado cuenta de que si hubieran bajado del bote en tierra, habrían regresado rápidamente a obtener estos artículos importantes, así que si no habían venido a buscarlos, debían haber sido dejados varados en el océano. Inmediatamente contactó a la policía y luego se lanzó una búsqueda masiva por la Armada Australiana, incluyendo sobrevuelos por aviones y helicópteros. Desafortunadamente, para cuando se lanzó la búsqueda era demasiado tarde y Tom y Eileen nunca fueron vistos de nuevo. 6 meses después, un traje de neopreno apareció en la costa a aproximadamente 75 kilómetros de Port Douglas. El traje de neopreno coincidía con la misma talla de traje que Eileen habría usado, pero inicialmente, los investigadores no podían asumir que era de ella. Desafortunadamente, un poco más tarde, se encontró más equipo. Incluía 2 chalecos de buceo inflables con los nombres de la pareja escritos en ellos, las aletas de Eileen y sus tanques de compresión. También recuperaron una pizarra de buzo con un mensaje en ella. En ella estaba la fecha y hora en que habían sido abandonados y una súplica de ayuda. Basándose en los hallazgos, los investigadores sintieron que era improbable que hubiera ocurrido un ataque de tiburón, porque no se encontró sangre en ninguna parte del traje de neopreno, y aunque el traje estaba rasgado, el crecimiento de percebes en él sugiere que había estado sumergido desde la desaparición. Durante ese tiempo, pudo haberse frotado a lo largo del coral del arrecife, lo que luego rasgó el material. Imagina sus últimos momentos, flotando en el océano abierto, viendo el sol ponerse sabiendo que la noche traería oscuridad total, sabiendo que los tiburones son más activos por la noche, sabiendo que la deshidratación los está matando lentamente. El mensaje en la pizarra de buzo es lo más desgarrador, la fecha y hora. Una súplica de ayuda que nadie vería hasta que fuera demasiado tarde. ¿En qué momento se dieron cuenta de que nadie vendría? ¿Cuándo perdieron la esperanza? Siguiendo esta revelación, el caso se convirtió en un evento internacionalmente publicitado. El hecho de que fueran 2 americanos que habían desaparecido en otro país también añadió a la cobertura. Inicialmente, hubo cierta especulación de que la pareja pudo haberlo escenificado, pero esto fue rápidamente descartado porque ninguna de sus cuentas bancarias había sido tocada y sus pólizas de seguro de vida permanecieron intactas. La compañía a cargo de las expediciones también fue llevada a cargos y la subsiguiente batalla legal llevaría a aún más controversia. Y el equipo legal de la compañía incluso liberó segmentos de los diarios de Tom y Eileen a la prensa que parecían sugerir que Tom había planeado con anticipación y que Eileen estaba preocupada por la seguridad. Amigos y familiares de la pareja disputan estas afirmaciones y dijeron que los pasajes fueron sacados de contexto. Solo se liberaron pequeños segmentos a la prensa, mientras que las versiones de contexto completo estaban disponibles para las autoridades. Eventualmente, el capitán de la tripulación de la expedición fue declarado no culpable, pero su compañía fue acusada de negligencia y eventualmente quebró como resultado. Entonces la teoría principal es que la pareja flotó en el océano abierto hasta que se deshidrataron gravemente. La deshidratación lo suficientemente severa a menudo está acompañada de delirio, y así se piensa que la pareja eventualmente se quitó su equipo en su estado delirante.
Sin sus trajes de neopreno altamente flotantes, sería mucho más difícil mantenerse a flote, haciendo probable que eventualmente se ahogaran. Esto está respaldado por el hecho de que el traje de neopreno de Eileen fue encontrado sin ella dentro. Habría sido muy difícil para los animales haberle hecho esto a su cuerpo de otra manera. Pero hay algo aún más oscuro en esta historia. Algo que la mayoría de la gente no quiere pensar. La deshidratación severa no solo causa delirio, causa alucinaciones, causa paranoia, hace que tu mente se vuelva contra ti. Entonces, imagina estar ahí, flotando en el océano infinito, el sol quemando tu piel, la sal del agua agrietando tus labios, tu garganta tan seca que no puedes tragar, y tu mente empieza a jugarte trucos, empiezas a ver cosas, barcos en el horizonte que no están allí, tierra que no existe, y tu pareja, la persona que amas, está pasando por lo mismo. ¿Se volvieron el uno contra el otro al final? ¿O se aferraron juntos, encontrando consuelo en los brazos del otro incluso mientras la muerte se acercaba? La pizarra de buzo sugiere que, al menos inicialmente, mantuvieron la esperanza. Escribieron la fecha y hora. Pidieron ayuda. ¿Pero qué pasó en los días siguientes? ¿Cuánto tiempo mantuvieron la esperanza? ¿En qué momento se dieron cuenta de que nadie vendría? El hecho de que el traje de neopreno de Eileen fue encontrado sin ella sugiere que en algún momento se lo quitó, ya sea porque estaba delirante y no sabía lo que estaba haciendo, o porque ya estaba demasiado débil para seguir nadando y simplemente se rindió. El océano es implacable, no tiene piedad, y en algún momento durante esos días terribles, Tom y Eileen Lonergan dejaron de luchar. Tal vez se ahogaron, tal vez los tiburones finalmente los encontraron, o tal vez simplemente se dejaron hundir, agotados, deshidratados, sin esperanza, dejando que el océano los reclamara. Siguiendo el evento, se pusieron en marcha regulaciones mucho más estrictas para todas las compañías de buceo para asegurar que nada como esto vuelva a suceder. Pero eso no trae de vuelta a Tom y Eileen. No borra los días de terror que pasaron flotando en el océano. No alivia el sufrimiento que experimentaron en sus últimos momentos. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. En algún lugar en el océano frente a la costa de Australia, en las aguas alrededor de la Gran Barrera de Coral, yacen los restos de dos personas que solo querían experimentar la belleza del mundo submarino. Y en cambio, se convirtieron en otra estadística, otra historia de advertencia, otro recordatorio de que el océano no perdona errores. Y lo más aterrador de todo es pensar en cuánto tiempo sobrevivieron. Los expertos dicen que una persona puede sobrevivir 3 a 5 días sin agua, pero eso es en condiciones ideales. En el océano, con el sol golpeándote, la sal del agua agrietando tu piel, el esfuerzo constante de mantenerte a flote, probablemente sea menos. Tal vez 2 o 3 días. 2 o 3 días de agonía, de esperanza desvaneciéndose lentamente, de darse cuenta poco a poco de que nadie va a venir, que vas a morir aquí, en medio de la nada, rodeado de belleza pero completamente solo. En 1951, el lujoso transatlántico Andrea Doria fue lanzado desde un astillero en Génova, Italia. Este era el transatlántico más reciente y más grande en ese momento, y tenía casi 213 metros de largo de puro lujo. También resultó ser el primer barco de su tipo en tener 3 piscinas a bordo, y contenía un total de 1,241 pasajeros junto con 563 tripulantes. Pero a pesar de su novedad y algunas de sus características de lujo, el Andrea Doria sufrió problemas de estabilidad desde su viaje inaugural. Aunque presentaba un doble casco y 11 compartimentos de tanques de agua, el barco era notoriamente pesado en la parte superior. Cada vez que era golpeado con algo significativo desde el lado, se inclinaba pesadamente. Esto era especialmente un problema cuando los tanques de combustible estaban casi vacíos, lo cual obviamente no es una gran característica en un ambiente donde algo podría ser golpeado por olas, como por ejemplo el océano. Así que en su literal primer viaje, fue golpeado por una ola y se inclinó 28 grados a un lado. Esto establecería el tono para toda su corta vida útil. Solo 5 años después, en 1956, fue embestido por otro buque conocido como Stockholm, a pesar de su tecnología de radar de última generación. Desafortunadamente, el agua en los compartimentos supuestamente herméticos podía fluir hacia arriba y sobre en una inclinación lo suficientemente grande, y así después de ser golpeado, el Andrea Doria se inclinó a un lado,
y nunca se enderezaría. Afortunadamente, a diferencia de buques anteriores como el Titanic, estaba bien equipado con botes salvavidas y equipo de seguridad. Además, tomó cerca de 11 horas hundirse, permitiendo que la mayoría de los pasajeros escaparan ilesos. En total, 1.660 fueron salvados de los 1.706 a bordo. Siguiendo su rescate, el Andrea Doria se desplomó 48 metros hasta el fondo del océano, donde ahora descansa frente a la costa de Nantucket. Aunque esto está fuera del alcance del buceo recreativo, el lujo y la singularidad del naufragio lo convirtieron en un objetivo para buzos de tesoros. Pero como puedes imaginar, esta es otra actividad que, al igual que el Andrea Doria mismo, viene con varios peligros. De hecho, al menos 22 personas han perdido sus vidas buceando en los restos desde que comenzó a ser explorado por primera vez. Y solo se ha vuelto más peligroso con el tiempo. Para 2010, después de haber estado sumergido en el agua salada por más de 50 años, los restos habían envejecido y se habían deteriorado extensivamente. El agua salada lentamente devoraba la estructura, causando que la cubierta superior se deslizara hacia el lecho marino y que el resto se fracturara y colapsara. Esto también significa que las rutas que previamente habían sido buceadas han cambiado con los años, ya que otras se han vuelto inaccesibles. Incluso hay un campo de escombros que fluye fuera de las aberturas del barco mientras hace un ominoso gemido y crujido metálico. Además de todo esto, hay fuertes corrientes en el área que causaron que el sedimento pesado redujera la visibilidad a cero y envolviera líneas de pesca errantes alrededor del exterior del casco. Pero a pesar de los peligros de los restos, todavía es frecuentado por buzos técnicos que quieren explorar la pieza única de historia. En 2015, el barco conocido como el John Jack tenía la intención de hacer varias inmersiones de los restos. Dos de las personas que se unirían a ellos eran los buzos experimentados Tom y Terry, que hicieron el viaje de 6 horas desde Pensilvania hasta Rhode Island, donde el John Jack estaba atracado. Después del largo viaje esa noche de lunes, Tom no se sentía muy bien y era un buceo difícil, así que decidió en su lugar ayudar con el equipo y unirse al siguiente buceo. Al día siguiente, después de una buena noche de sueño, se sentía mucho mejor y se uniría a sus amigos, Sean y Terry, en un viaje hacia el Andrea Doria. Los tres amigos se pusieron sus recicladores y luego comenzaron la larga nadada hacia abajo. Su objetivo para esa primera inmersión era asegurar una de las líneas de amarre que sostenían el bote en su lugar. Obviamente, antes de que pudieran explorarlo, tenían que asegurarse de que los restos fueran lo más seguros posible. En el Andrea Doria en particular, algunos de los individuos que han muerto a lo largo de los años se han enredado en líneas o redes, o simplemente se han perdido en los restos en la baja visibilidad. Lo que es increíble es que la mayoría de estas exploraciones son solo de alrededor de 15 minutos. Más tiempo, y hay un tiempo de descompresión exponencialmente más largo. Así que los buzos típicamente lo mantienen corto. Incluso solo 15 minutos a esa profundidad resulta en 1 hora de tiempo de descompresión. Así que después de que el trío aseguró la línea de amarre para este viaje, regresarían para viajes exploratorios en inmersiones subsecuentes. Desde la superficie, siguieron la línea de amarre de 60 metros hacia abajo hasta el fondo del mar y colocaron luces estroboscópicas a lo largo del camino como marcadores. Un poco más tarde, Terry estaba en su camino hacia arriba y obtuvo confirmación visual de Tom, quien estaba en la parada de descompresión de 6 metros. Parecía como si Tom le señalara que subiera al bote, pero cuando Terry salió a la superficie, Tom no estaba por ningún lado. Explicó a los demás lo que había pasado, y ellos explicaron que Tom definitivamente no había salido a la superficie. Al escuchar esto, Terry frenéticamente se puso su equipo de nuevo y saltó de nuevo al agua. Pero cuando siguió la línea de amarre de regreso hacia abajo, Tom se había ido. El equipo en la superficie llamó por radio para pedir ayuda y arrojó basura por la borda para rastrear el flujo de la corriente. Y luego, dentro de 3 minutos, la guardia costera estaba sobre el John Jack. En los restos, Terry y Sean siguieron la línea de amarre y eventualmente encontraron una tercera luz estroboscópica con las iniciales de Tom en ella. Pero todavía no había señal de Tom. Aproximadamente 1 hora después, solo los dos emergieron del agua una vez más. Lo más extraño de todo era que de los tres, Tom era conocido por ser increíblemente meticuloso y seguro.
Siempre era súper detallista y verificaba 2 veces todo su equipo en sus 1000 inmersiones. Peor aún era que porque estaba en un reciclador, todavía podía estar vivo con gas de reserva bajo la superficie, pero atrapado en los restos o la red, o una de las líneas. Desafortunadamente, cuando el clima empeoró en la superficie, los capitanes del bote se negaron a permitir que alguien más entrara al agua. La corriente era lo suficientemente mala como para que incluso rompiera una de las escaleras del barco mientras patrullaba el sitio de buceo. Aproximadamente 40 horas y 1200 kilómetros cuadrados náuticos después, la búsqueda fue oficialmente cancelada. Se piensa que en su camino hacia arriba, Terry pudo haber confundido a Sean con Tom, y Tom nunca salió realmente a la superficie. Pudo haber sido falla del equipo o emergencia médica, o algún otro accidente relacionado con los restos. Pero desafortunadamente, el cuerpo de Tom nunca fue recuperado. Al menos otra persona ha muerto en el año desde entonces, y el Andrea Doria permanece como un lugar de buceo popular hasta el día de hoy. Y aquí está lo más aterrador de la desaparición de Tom. Era el más experimentado, el más cuidadoso, el que siempre verificaba su equipo 2 veces, y aún así desapareció. Simplemente se esfumó en las profundidades oscuras del Andrea Doria y nunca fue visto de nuevo. ¿Qué le pasó en esos últimos momentos? Se enredó en una red o línea de pesca. Tuvo un problema con su reciclador. Sufrió un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Nunca lo sabremos, porque su cuerpo todavía está ahí abajo en algún lugar, en la oscuridad, en los restos de un barco que murió hace más de 60 años. Y esa es quizás la parte más inquietante de esta historia. Tom todavía está ahí. En algún lugar en ese laberinto de metal retorcido y escombros, su cuerpo flota o yace atrapado. Cada vez que alguien bucea en el Andrea Doria, existe la posibilidad de que lo encuentren. De que de repente, en la oscuridad y la baja visibilidad, vean una figura flotando, y se den cuenta de que es Tom, después de todo este tiempo, preservado por el agua fría, esperando ser encontrado. El Andrea Doria ha matado a 22 personas desde que comenzó a ser explorado. 22 personas que pensaron que tenían el entrenamiento, el equipo y la experiencia para bucear en los restos con seguridad, y todos estaban equivocados. El naufragio se ha vuelto más peligroso cada año. La estructura se está colapsando. Las corrientes son impredecibles. La visibilidad es casi cero. Y aún así, la gente sigue yendo. Sigue arriesgando sus vidas para ver este pedazo de historia. Para explorar los restos de un barco que una vez fue el epítome del lujo y ahora es una tumba submarina. Y cada año, más personas mueren. Más familias pierden a sus seres queridos. Más cuerpos se unen a los 22 que ya están atrapados en los restos. Porque el Andrea Doria no perdona. No importa cuán experimentado seas. No importa cuán cuidadoso seas. No importa cuántas veces hayas buceado antes. El naufragio puede matarte en un instante. Una corriente repentina. Una línea que no viste. Un problema con tu equipo. Y de repente, eres otro nombre en la lista de muertos del Andrea Doria. Tom lo sabía. Sabía los riesgos. Y fue de todos modos. Porque para buceadores como él, el Andrea Doria representa el desafío supremo. El pináculo del buceo técnico. Y murió persiguiendo ese sueño. Su familia nunca tendrá cierre. Nunca podrán enterrarlo. Nunca podrán visitar su tumba, porque su tumba es el Andrea Doria, y estará allí para siempre, en la oscuridad, en el frío, en el silencio del fondo del océano, esperando, como todos los demás que murieron en esos restos malditos. Estas 3 historias nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza del océano. No es nuestro amigo. No nos está esperando con los brazos abiertos. Es indiferente a nuestra existencia. Y en el momento en que cometemos un error, en el momento en que bajamos la guardia, nos recuerda exactamente quién está a cargo. El hombre que cayó por el muro en Vancouver murió porque su mezcla de gases estaba mal. Un error técnico, un cálculo equivocado. Y eso fue todo lo que necesitó el océano. Lo agarró y lo arrastró 76 metros hacia abajo en la oscuridad. Su compañero lo vio caer, lo vio desaparecer en el abismo. Y cuando intentó salvarse a sí mismo, el océano lo mató también. Porque el pánico es tan mortal como la profundidad. Tom y Eileen fueron abandonados en medio del océano más hermoso del mundo. La Gran Barrera de Coral, un lugar que millones de personas sueñan con visitar. Un paraíso de colores y vida marina. Y para ellos se convirtió en una tumba acuática.
Pasaron días flotando en ese paraíso, viendo la belleza a su alrededor mientras se deshidrataban lentamente, mientras el sol quemaba su piel, mientras la sal del océano agrietaba sus labios hasta sangrar. ¿Puedes imaginar la ironía? Estar rodeado de agua, infinita agua azul cristalina, y morir de sed. Porque no puedes beber agua salada. Te deshidrata más rápido. Así que están allí, flotando en el océano, muriendo de sed mientras están literalmente rodeados de agua. Y el mensaje en su pizarra de buzo, ese mensaje desesperado, la fecha, la hora. Por favor, ayúdenos. Nadie lo vio hasta que fue demasiado tarde. Y para entonces, Tom y Eileen ya eran parte del océano. Ya se habían rendido. Ya habían dejado que el agua los reclamara. Y Tom, el buzo experimentado en el Andrea Doria, el meticuloso, el cuidadoso, el que siempre verificaba su equipo, desapareció como si nunca hubiera existido. Un momento estaba ahí, dando señales a su compañero. Al siguiente se había ido, esfumado en la oscuridad de los restos, y su compañero pensó que lo vio. Pensó que Tom había subido a la superficie, pero no era Tom, era otra persona. Y para cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. Tom estaba perdido en el laberinto de metal retorcido del Andrea Doria, atrapado, o flotando, o ahogándose, y nadie pudo hacer nada al respecto. Esto es lo que el océano hace. Te hace sentir pequeño. Te recuerda que no perteneces ahí, que eres un visitante en un mundo alienígena donde las reglas son diferentes, donde la física funciona de manera diferente, donde un error pequeño puede matarte en segundos. Los buzos hablan del océano con reverencia, con respeto, porque saben que el océano no perdona, que no puedes negociar con él, que no puedes suplicarle piedad, solo puedes prepararte lo mejor que puedas, seguir los protocolos, verificar tu equipo, y esperar que la suerte esté de tu lado, porque al final, incluso con todo el entrenamiento del mundo, incluso con el mejor equipo, incluso con años de experiencia, el océano puede matarte, y lo hará si le das la oportunidad. El muro frente a Vancouver todavía está ahí, los buzos todavía lo visitan, todavía descienden por esa pared vertical hacia la oscuridad. Y probablemente, eventualmente, alguien más morirá allí, porque es la naturaleza del buceo técnico, es peligroso, es emocionante, y esa emoción viene con un precio. La Gran Barrera de Coral todavía recibe miles de turistas cada año, miles de buzos que quieren ver su belleza. Y ahora, gracias a Tom y a Eileen, hay regulaciones más estrictas, conteos de cabeza más cuidadosos, protocolos más rigurosos. Pero eso no cambia el hecho de que si algo sale mal, si te pierdes, si te dejan atrás, estás solo, completamente solo en medio del océano más grande del mundo, y tus posibilidades de sobrevivir son casi cero. Y el Andrea Doria, ese naufragio maldito, ese cementerio submarino, todavía atrae a buzos, todavía los llama con su promesa de historia y aventura, y todavía los mata, uno por uno, año tras año, 22 hasta ahora, y contando, porque la gente no aprende, o tal vez aprenden, pero no les importa, porque la emoción, la adrenalina, la gloria de poder decir buceé en el Andrea Doria, vale más que su propia vida, o al menos eso es lo que piensan, hasta que algo sale mal, hasta que se encuentran perdidos en la oscuridad, hasta que se dan cuenta de que cometieron un error. Y para entonces es demasiado tarde. El océano ya los tiene. Y el océano nunca suelta lo que agarra. Estos 3 casos son solo una fracción de las muertes que ocurren en el océano cada año. Hay cientos más, miles tal vez, buzos que desaparecen, que mueren en la oscuridad, que son reclamados por las profundidades. Y la mayoría de ellos nunca hacen las noticias. Nunca se vuelven historias famosas. Simplemente desaparecen, y sus familias se quedan preguntándose qué pasó, preguntándose si sufrieron, preguntándose si están todavía ahí abajo en algún lugar, flotando en la oscuridad, esperando ser encontrados. Entonces la próxima vez que veas el océano, la próxima vez que te pares en la playa y mires esas aguas azules brillantes, recuerda esto: el océano es hermoso, pero también es mortal. Es un mundo alienígena donde no pertenecemos, y cada vez que entramos en él, estamos arriesgando nuestras vidas. Algunos lo saben y lo aceptan. Otros no tienen idea del peligro hasta que es demasiado tarde. Pero el océano no discrimina. No le importa si eres experimentado o novato.
Si eres cuidadoso o imprudente, si tienes el mejor equipo o el peor, si cometes un error, te matará. Y nunca, jamás, te dejará ir. Hemos descendido juntos a las profundidades más oscuras del océano. ¿Has visto el muro que se traga a los buzos en Vancouver? ¿Has flotado con Tommy y Aileen en el océano infinito mientras la deshidratación los consumía lentamente? ¿Has explorado los restos malditos de la Andrea Doria, donde 22 almas permanecen atrapadas para siempre? Y ahora sabes la verdad. El océano no es tu amigo. Es un abismo indiferente que te reclamará si bajas la guardia, aunque sea por un segundo. Si este video te removió algo profundo, si sientes ese miedo primordial a las profundidades oscuras, deja tu comentario con la contraseña. El abismo me observa. Así sabré que comprendiste que la talasofobia no es irracional. Es instinto de supervivencia. Comparte esta historia porque la gente necesita entender que el océano cobra vidas sin piedad. La próxima semana te traigo más casos que te harán cuestionar por qué los humanos insisten en explorar lugares donde claramente no pertenecemos. ¿Te atreves a sumergirte de nuevo en el terror? Nos vemos pronto, en las profundidades donde la luz no llega.